han pasado cosas. Lo primero, asuntos de la vida cotidiana. Ya sabes, cuando te tienes que ocupar en otra cosa y no te queda cabeza. Pero en fin, me gustaría explicar un poco para la gente que no vaya a leer. No, fastídiate, vas a leer los subtítulos. Explicar un poco la nueva dinámica. Este canal ya no es Cine Morados. Seguramente ya te habrás dado cuenta, ya no existe. Fue muy entretenido, aprendí muchas cosas, pero ya no puede seguir existiendo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Perder más de 500 suscriptores que están muy bien ahí? No. Lo que voy a hacer es tomar como un pirata este canal y seguirlo como un canal más personal de esta nueva etapa creativa, como este nuevo artista que soy ahora. Nunca me han gustado los canales exclusivamente de una persona. De hecho, Cine Morados siempre fue un nombre en plural. Originalmente nació como un proyecto para más personas. Era un proyecto coral. Se me ocurrió a mí, pero yo se lo propuse a diversas personas y dos de ellas me respondieron favorablemente. Una de esas personas me dijo: ¡Ah, me encanta esta idea! Voy a estar ahí, cuenta conmigo, no más espera que me quite de unas cosas. Esas cosas nunca se quitaron de esa persona. En cuanto a la otra persona que no me dijo que no, es cierto que no me dijo que no, pero me dijo: espera, deja que lo piense un poco. Y nunca volvió a dar señales de vida. No me quedó más remedio que empezar el canal yo a solas. El nombre de Cine Morados a día de hoy yo creo que fue un error. Porque sí, era el típico juego de palabras que hoy en día está muy de moda, de, no sé, una empresa que hace anfiteatros. Pues seguro que se llaman anfiteatramos, anfiteatrando o anfiteamamos, algo así. Hoy en día todo el mundo se tiene que llamar así con el chistecito. Sin embargo, creo que fue un error llamarlo Cine Morados, como si fuese cinema y morado, porque sí, aunque hacía el chiste con enamorados, también daba a entender que era un canal mío, mío y solo mío, de Morado Valdeiglesias. Y además, como empezó en 2020 y no podía quedar con nadie y nadie me hizo nada a distancia, cuanto más pasaban las semanas, más mío era y menos querían otras personas entrar, porque la visión concreta que yo estaba imprimiendo se alejaba cada vez más de lo que otras personas podían hacer o querían hacer. Otra razón por la que no podía seguir con el canal de Cine Morados era porque, de hecho, ni siquiera me gustaba ya el nombre artístico de Morado Valdeiglesias. Lo de Valdeiglesias se me había ocurrido porque yo me crié en San Martín de Valdeiglesias y un día me encontré con un escritor de libros que se llamaba de apellido Valdeiglesias y pensé: ¿cómo puede ser que un autor se llame Valdeiglesias y que no sea yo? Entonces me lo puse. Y de nombre, Morado era una palabra con una cadencia hermosa, con unos fonemas bonitos. Simplemente me gustaba el color, no me lo pensé demasiado. Pero luego iba a los slam de poesía, me decían: venga, sube, Morado! Y esto no funciona. Me llamaban Morado y yo atendía, pero quería poder decir mi nombre, si me apetecía. Así pues, entre que me sentía cada vez más disociado de Morado Valdeiglesias y cada vez más disociado del nombre del canal, esto iba a ninguna parte, solamente seguía haciendo vídeos porque me seguía interesando Star Trek. Tengo ahí editando un vídeo larguísimo de la tercera temporada de Strange New Worlds. Lleva 2 meses intacto, quieto, parado, porque no tengo ganas de hacer nada en ese canal. Así pues, aquel canal ya no existe, ahora es el canal de V Strato. Quiero utilizar este nuevo canal para las mismas cosas que ya estaba haciendo Cine Morados, pero con una vuelta de tuerca, ya pudiendo utilizarlo para mis propias cosas sin necesidad de tener en el fondo de mi mente el pensamiento: ¿y si alguien se uniera de repente? Entonces sí podríamos ser Cine Morados. ¡Ah! No, he dejado eso atrás. He dejado ese lastre que era aquel seudónimo. Sigo siendo más o menos la misma persona, pero ya no quiero seguir utilizando esos nombres. Simplemente prefiero profundizar en otro tipo de matices que no tengan tanto que ver con el cine,
como de aquello que me inquieta hoy en día. En el último par de años me ha sucedido que me ponía a ver películas y en lugar de pensar en el medio cinematográfico, pensaba más en cosas culturales, mitológicas, antropológicas, de modo que quiero probar distintas cosas. Gracias si te quedas y si no, pues nada, ha estado divertido, ¿verdad?